Un tutorial para tiempos complejos. En un mundo marcado por la incertidumbre y las preguntas acerca de cuáles van a ser y hasta dónde va a ir la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha hecho subir muy rápidamente el precio del valor del petróleo, mucho más del gas. Ayer Marín, el titular de YPF, dijo que no van a trasladar inmediatamente la suba del precio del barril de petróleo, que fue del 17% en apenas 3 días, al precio del combustible, que tendría un impacto fuerte sobre la inflación. Esto le va a pasar al mundo concretamente, pero en Argentina YPF, que había dicho que iba a seguir los precios internacionales, en este caso decidió no hacerlo, o no inmediatamente por lo menos. Ayer Caputo se refirió al contexto internacional, dijo que van a mantener también el esquema cambiario, que no va a haber cambios, pero ayer mismo se sintió una suba del riesgo país, el gobierno debió dejar de comprar dólares en la magnitud en que lo estaba haciendo el Banco Central, en cambio sacó un bono ligado a la evolución del dólar para absorber pesos, en un contexto en el que todavía hay una apuesta fuertísima al carry trade, con tasas de interés en pesos altísimas, y cómo esto afecta la actividad en la Argentina, que fue el foco de un comunicado muy inusual de la Unión Industrial Argentina. Hasta ahora, desde que está Milei en el gobierno, venimos hablando muchísimo de esto, se han perdido más de 160.000 empleos registrados en la industria, más si se suman los despidos a nivel del Estado Nacional, tenés 220.000 empleos perdidos del empleo registrado y un crecimiento que solo se da vía empleo monotributo y de menor calidad, a la pérdida de ese empleo de mejor calidad que es el que está en la industria. Bueno, hasta ahora la Unión Industrial Argentina venía siendo bastante timorata en sus respuestas o en sus planteamientos hacia el Poder Ejecutivo Nacional respecto al impacto que tienen estas políticas con apertura económica sobre la industria nacional. Ayer sacó un comunicado que dentro de la lógica de la Unión Industrial Argentina es muy fuerte, diciendo sin industria no hay país, que era un poco el planteo que había hecho inicialmente Paolo Roca, el titular de Techint, a quien Milei había llamado el hombre de chatarrín, ¿no? El comunicado habla de una situación crítica referida al bajo nivel de actividad, es decir, un mercado interno planchado por el bajo nivel de actividad. Habla también de problemas de financiamiento por las altas tasas de interés. Habla también de la caída del empleo. Todos asuntos específicamente locales, ¿no? Luego también la apertura de las importaciones, y vuelve a plantear que las distorsiones, porque Milei que les viene diciendo, bánquenselas, si ustedes ponen precios altísimos y cuando viene la apertura económica, ayer habló Caputo de esto, dice, y 3 gomas chinas, dijo, te hacen tambalear la empresa FATE, hoy vence la conciliación obligatoria para FATE, 1.000 trabajadores que han quedado sin empleo a partir de la decisión de la empresa de cerrar directamente la planta. Van a estar marchando a las 10:30 de la mañana junto con trabajadores de la bancaria que marchan en solidaridad y otras agrupaciones a la Secretaría de Trabajo ahí en el Bajo Porteño. Pero en ese contexto ayer Caputo defendió la idea de abrir la importación. Nos contaba el titular del gremio de neumáticos esta mañana que los neumáticos chinos son de mucho menor calidad. Igual es cierto que los neumáticos iguales acá y en Chile o en Uruguay, siempre muchos de los que podían traían neumáticos de Chile. Pero lo que están planteando desde el Poder Ejecutivo es bánquensela, son unos chorros y se han acostumbrado a robarle a los argentinos y de la mano de la importación vienen bienes más baratos, bienvenido sea. Pero el problema es que eso lo que está haciendo es una destrucción acelerada del empleo en la industria, que lo que los industriales le contestan a través de este comunicado es que no tiene que ver con una voluntad de ellos, sino que las distorsiones, ellos no son responsables y piden algo que tiene que ver con el tono de la discusión que ha planteado Milei la última vez cuando se presentó ante la Asamblea Legislativa burlando a algunos de los empresarios más relevantes de la Argentina, el caso de Paolo Roca o el caso de Madanes, que es el dueño no solamente de Aluar, sino también de justamente la empresa FATE que cerró. Dijeron que piden un diálogo con respeto. Y a esto se sumó coordinadamente la AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, donde están los dueños de las empresas, a plantear también que piden un diálogo respetuoso. Ahí está Roca entre sus integrantes, también está, por ejemplo, Mañeto del Grupo Clarín. Ahora, el comunicado también habla particularmente de la situación de algunas provincias. Dice que las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, esas provincias donde vive un cuarto de la población argentina, no hay alternativa. Cuando cierra una empresa
empresa de estas. Lo habíamos hablado nosotros en Misiones cuando entrevistamos a el sindicato a partir de la reducción de la planta que fabrica zapatillas. Bueno, y dice, no hay otra fuente de empleo, son muy poquitas las fuentes de empleo en muchas de esas provincias, genuino, que no tenga que ver con el empleo estatal. Y se siguen sumando todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, nada más tenés la marca Peabody, que es esta fabricante de línea blanca pequeña, que tiene entre su artículo estrella, era un termo que se enchufaba para mantener el agua caliente para el mate, pidió concurso de acreedores. Una fabricante de sábanas en el sur del país, Tierra del Fuego, de Sueño Fueguino se llama, fabricante de sábanas Danubio, Canon, Fiesta y Suplesa, acaba de anunciar suspensión de sus trabajadores. Hoy Página 12 cuenta que la curtiembre de la familia de Marcos Galperín, que es el negocio original antes de la creación de Mercado Libre de parte de Galperín Marcos, el resto de su familia continuó con esta curtiembre, fundada en la localidad de... la curtiembre se llama Sadesa, en la localidad de Esperanza, Santa Fe, cuenta hoy el colega Leandro Renú en Página 12, dice que provee a marcas como Adidas, Nike y otras fabricantes de zapatillas, entre otras cuestiones, y está a punto de caer también y no está pudiendo ni siquiera pagar la cuota de la Cámara a la cual pertenece. Entonces, es un panorama muy desolador en la que la Unión Industrial Argentina, que viene de celebrar la reforma laboral, porque en ese contexto ellos hablan a favor de la estabilización macro, de lo que tiene que ver con la baja de la inflación, por supuesto que estuvieron muy a favor de lo que tenía que ver con la reforma laboral y abaratar las indemnizaciones y demás, pero aparecen todos juntos haciendo un planteamiento que hasta ahora no aparecía de la mano de las cámaras empresariales y piden sobre todo respeto y que sin industria no hay país, dice el comunicado. Adicionalmente a esto, lo que está pasando en el mundo es un mundo de mucho mayor incertidumbre. Ayer Caputo dijo que siga, que lo que van a hacer es seguir haciendo más de lo mismo, a pesar de que es un mundo que plantea desafíos enormes respecto de cuáles van a ser las consecuencias económicas. Les decía, subió el barril del petróleo 17% en 3 días, se triplicó el precio del gas, hay una preocupación enorme respecto al costo que va a tener la guerra en materia de inflación y el precio del petróleo. Ayer lo que dijo Donald Trump a partir de la amenaza, no, en realidad lo que concretó Irán, que fue cerrar el estrecho de Hormuz, que es por donde pasan los barcos petroleros y gasíferos de la producción de los Emiratos Árabes, que es el 20% de la producción mundial. Esa es la razón por la cual están subiendo tanto los precios y tan rápidos. Dijo Trump que va a escoltar esos barcos para garantizar que puedan pasar por el estrecho. Lo cual estaba leyendo el Financial Times y los diarios internacionales que siguen sobre todo las cuestiones financieras, que plantean que eso no es viable porque las compañías de seguros no lo avalarían. En una guerra en la cual, si bien Trump dijo que hasta ahora están yendo mucho más aceleradamente cumpliendo los objetivos que se plantearon junto con Israel, hay una preocupación respecto de cómo Irán resiste la mano dura. Después del asesinato de su líder religioso, que fue el inicio de esta hostilidad, que dicho sea de paso, también hay otra discusión fuerte en Estados Unidos, que tiene que ver con que es la primera vez que Estados Unidos mata a un líder extranjero sin ningún tipo de instancia previa. Es decir, no hubo una declaración de hostilidad de Irán concreta a los Estados Unidos. Ayer lo que dijo Donald Trump era que se estaban preparando para atacar a Israel. No proveyó evidencia en ese sentido. Es evidente, bueno, Irán nunca le reconoció a Israel el derecho a existir y financió a los grupos terroristas de Hamas y Hezbollah que han estado atacando a Israel, pero el hecho que estuviese a punto de pasar algo distinto no está nada probado. Dijo que había planes para asesinarlo a él y en base a eso justifica el asesinato de un líder extranjero en un régimen que ha masacrado a su población muy recientemente, pero que no había tenido un nivel de hostilidad que justificara la declaración de una guerra sin pasar ni por el Congreso de los Estados Unidos ni tampoco por las Naciones Unidas. Trump está empujando los límites de lo que tiene que ver con las reglas de la convivencia en el mundo, ignorando completamente el derecho internacional. Nos contaba hace un ratito Carlos Cue qué le está haciendo a Europa. Trump decide unilateralmente avanzar con esta guerra, que va a tener una repercusión enorme en Europa. Hay una preocupación de que vuelva a haber, si la cosa se deteriora mucho dentro
de Irán, que no está claro si esto va a reforzar a la línea dura. Ahora lo va a suceder a el hijo, aparentemente, por lo que anunciaron en Irán. Ayer hubo un entierro muy masivo de algo que Estados Unidos todavía no explicó, que dijo que iba a investigar, que es el bombardeo de una escuela primaria donde mataron a 175 personas dentro de una escuela primaria, muchas de ellas chicas de colegio primario. Y en ese contexto, donde ignora completamente el derecho internacional de Estados Unidos, después le dice a Europa, bueno, y ahora dame apoyo. Entonces le dijo, ok, yo avancé y ahora dame tus bases en Inglaterra. Le dijo, déjame operar desde Chipre. Como tardó 3 días en decirle que sí, el primer ministro británico, ayer dijo, no es Winston Churchill, como diciendo que estaba violentando lo que fue la gran alianza de los aliados que le ganaron al eje en la Segunda Guerra Mundial, que era Winston Churchill con Roosevelt en Estados Unidos. Y dice, no sos Winston Churchill, no estás a la altura de las circunstancias, no me estás dando apoyo. A una guerra que nadie le consultó a Europa si quería ir a esa guerra. Porque además la cuestión del gas para Europa ya tienen el impacto muy cercano a lo que es la guerra todavía irresuelta entre Rusia y Ucrania, que hizo que subiera muchísimo el precio del gas en Europa, que generara una inflación que no habían tenido en décadas, y ahora se suma este nuevo escenario que de nuevo les plantea la posibilidad de una crisis migratoria fenomenal, si esto se prolonga en el tiempo, sumado a la suba de los precios internacionales del gas y el petróleo. España es por ahora el único que se paró de manos. Muchos han entendido que frente a la violación flagrante de las reglas del derecho internacional ha sido muy timorata. O sea, por un lado Trump dice no me apoya lo suficiente Europa y otros dicen, che, Europa está demasiado callada frente a lo que está pasando. Hasta ahora el único que se cortó solo es Pedro Sánchez en España, diciendo no a la guerra. En represalia de esto, lo que dijo Trump es que va a cortar los acuerdos comerciales con España. ¿Cuál es el endgame? ¿Hacia dónde va Estados Unidos? Es difícil saber cuál es el objetivo final. Trump había dicho que quería que ahora que tenían ayuda los iraníes que se habían sublevado contra un régimen asesino que mató y asesinó cruelmente a miles de manifestantes que salieron recientemente a pedir un cambio de régimen, pero eso no estaría pasando. Lo que está pasando es que se está, por ahora, porque es difícil saber qué desarrollo va a tener todo esto, hay que estar en el lugar, son lugares muy complejos, no es Venezuela, con cuestiones étnicas de por medio, geopolíticas. Los que estudian las cuestiones militares, lo que dicen también es que Irán está teniendo una ventaja, no solamente cerrar el estrecho de Hormuz y meter presión sobre los aliados de Estados Unidos en la región, cuyas instalaciones están siendo atacadas y sus exportaciones, pues no están pudiendo sacar su producción petrolera. Ya hay países de los Emiratos que bajaron la producción, sino también porque dicen que los drones kamikaze que fabrica a muy bajo precio Irán le permiten alargar la guerra, en el sentido que lo que tienen que utilizar Israel y los aliados de los Estados Unidos en la región para interceptar los drones que larga Irán son mucho más costosos, y que Irán tiene acceso a una tecnología, por eso están tratando de eliminar esa producción, las instalaciones donde lo producen, es que Irán tiene la posibilidad de prolongar la guerra mucho más allá de lo que Estados Unidos hubiese imaginado. Da la sensación de que no hay un plan en Estados Unidos. La pregunta que se hacen la mayoría de los medios norteamericanos es ¿cuál es el plan que tiene Donald Trump? ¿Cuáles son las razones por las cuales decidió intervenir de esta manera? Está claro que esto es algo que Israel deseó y que empujó y que le pidió. Netanyahu incluso venía dialogando de esto con Barack Obama, pero ya habían terminado hace algunos meses, supuestamente, como dijo el propio Donald Trump, con las instalaciones nucleares, que eran la principal amenaza a Israel en la región, el desarrollo, y uno podría pensar para la seguridad de Estados Unidos también, el desarrollo nuclear de Irán. Ahora está metido Estados Unidos con Israel en una guerra que viola completamente el principio internacional, que rompe completamente, incluso termina de destruir el orden tal como lo conocimos después de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho vemos a Estados Unidos diciéndole a Europa, que era su gran aliado en la derrota del eje en la Segunda Guerra Mundial, diciéndole a Europa, no estás a la altura de las circunstancias.